El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Espero que le estén pasando muy bien hoy y gracias por escuchar el podcast. El día de hoy me gustaría, como siempre, hablar de un tema que ha estado en mi cabeza. Y de hecho quiero hacer la mención de que yo pienso muchas cosas por si no se han dado cuenta. Y me gusta hablar mucho acerca de mis pensamientos. Y bueno, igual como siempre esta semana tuve la oportunidad de pensar un poco más en el tema que les voy a hablar a continuación. Tuve la oportunidad, por decirlo así, de ponerlo en práctica, en ponerlo en observación, en hacer una investigación, si a esas vamos. Y este tema es las personas influenciables. Les voy a contar mi historia porque siempre hay una historia detrás de todo esto. Como les conté en el podcast pasado, las últimas semanas han sucedido algunas cosas en mi vida y pues algunas de estas cosas me han orillado a tomar ciertas decisiones. Decisiones que bien pueden afectar mucho en mi vida, pueden tener un cambio exagerado o bien pueden ser pequeños detalles, ¿no? En fin, cuando yo tomo decisiones importantes, y bueno, hay que aclarar que para mí casi todas decisiones importantes, son pocas las cosas a las que no les doy importancia, me gusta pensar en mí, ¿no? Ser egoísta en el sentido de que busco mi beneficio, obviamente que no lastime a nadie ni cosas así, pero también me gusta pedir la opinión de las personas cercanas a mí. Me gusta pedirle la opinión a las personas que más quiero, incluso a veces me gusta pedir la opinión de personas terceras, por decirlo así, personas que no están influenciadas por su cariño por mí o que conocen la situación de una forma menos subjetiva, de una forma más subjetiva, valga la redundancia, para saber qué piensan. ¿Por qué? Porque a veces los sentimientos de las personas pueden difuminar un poco las decisiones o las opiniones, y no digo que esto sea malo, creo que eso me ayuda mucho cuando le pregunto a las personas que más quiero sobre mis decisiones, porque tengo la confianza de hacerlo, ¿no? Obviamente a las personas a las que les tengo confianza me explayo, ¿no? Pero a veces es bueno tener otra perspectiva, otra opinión. En fin, de todas estas decisiones, de esta serie de decisiones, las he comentado con personas con las que me llevo bastante bien, personas a las que quiero, como dije, y en la mayoría de las veces concuerdan conmigo. Y si bien no concuerdan conmigo, me explican por qué. Tenemos un pequeño debate acerca de por qué sí, por qué no, y siempre llegamos a un punto medio. Y es muy rara la situación en la que llego a no estar de acuerdo completamente al 100% con lo que la persona me dijo y viceversa, ¿no? Y casi no me pasa, pero esta vez que me pasó, que no terminó bien, voy a admitirlo, su opinión, con la cual, como les dije, yo no estaba de acuerdo, comenzó a influir mucho en mi decisión. En este caso, como siempre, pensé en mí y en mi bienestar y en cómo podía afectar mi decisión a mí mismo, porque al fin y al cabo, como les dije en un podcast, quien está para ti eres tú y tienes que ver por ti primero que nadie, ¿no? Y de todas formas esta era una decisión como más personal, no es como si afectara a las personas a las que les pedí su opinión, pero cuando esta persona me dio una opinión completamente diferente a las de los demás, me he estado dando cuenta que yo empecé a cambiar de opinión. Me influí mucho en lo que la persona me dijo y me empecé a creer lo que esta persona opinaba acerca de mi decisión, y tal vez no me arrepentí de mi decisión, pero sí me puse muy pensativa. Y tal vez, y esto como tal no tiene que ver con la influencia que la persona tenga en mí o qué tan importante sea para mí esa persona en mi vida. Siento que tiene que ver más con la inseguridad de mis decisiones. Pienso que las personas que son influenciables tal vez no tienen la confianza necesaria para tomar sus propias decisiones, y tiene que ver mucho todo esto que les mencioné acerca de cómo uno tiene que ser su mejor amigo. Tal vez las personas que todavía estamos en proceso de decidir ser nuestros mejores amigos, solemos ser muy inseguras en nuestras decisiones. A veces las decisiones que tomamos pueden ser de un gran impacto en nuestras vidas y nos da miedo tomar decisiones, y eso es algo que también me gustaría tocar. No creo que necesariamente tenga que ver con el hecho de que estamos madurando, pero creo que sí es un gran factor el hecho de que nos da miedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando somos niños siempre dejamos que nuestros padres tomen las decisiones, pero a veces sí queríamos tomarlas y nos molestaba mucho cómo nuestros padres tomaban las decisiones por nosotros, y poco a poco empezamos a tomar las decisiones nosotros mismos y decíamos que era algo increíble, ¿no? Que por fin teníamos ese pequeño poder en nuestra vida, hasta que llega un punto en el que literalmente todo es nuestra decisión y nos da pánico equivocarnos, nos da pánico tomar la decisión incorrecta y llegamos a ser muy duros en nosotros mismos y
y llega un punto en el que no nos vamos a perdonar, no nos llegamos a perdonar, como también dije en otro podcast, porque en el fondo creo que en algún punto todos nosotros quisimos que nuestra vida fuera perfecta, y algunos de nosotros, a pesar de que sabemos que pues el concepto como tal de perfección no existe, queremos que nuestra vida sea lo mejor posible, ¿no? Queremos que seamos capaces de evitar el dolor, que podamos ser felices con la mayoría de nuestras decisiones, y tal vez no busquemos la aprobación de los demás, pero sí nos importa mucho la opinión de las personas a las que queremos. Como yo les mencioné al principio, a mí me importa, pues no al 100, pero sí bastante, lo que opinen las personas a las que me gusta contarles mis situaciones, las decisiones que tengo que tomar. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno esté solo consigo mismo, y siento que voy a sonar muy contradictoria en este punto, uno siempre debe de tener a un amigo. Sí, nosotros somos nuestro mejor amigo, pero no está de más tener otra persona, porque como dije en el podcast, a veces nosotros no podemos mantenernos a nosotros mismos y necesitamos un poco de ayuda. Entonces creo que es una parte muy relevante el hecho que querramos tener a una persona al lado de nosotros, para saber en este caso que si nos equivocamos, tenemos a alguien que nos apoye, o que si lo hacemos bien, tenemos a alguien que celebre con nosotros. Por supuesto, eso no debe de depender en cómo tomemos nuestras decisiones, pero sí sería como una buena alternativa, una buena opción tener a alguien. En fin, regresando a mi ejemplo, como les decía, esta persona no estuvo completamente de acuerdo con la decisión que tomé, y yo comencé a influenciarme mucho y empecé a pensar si estaba haciendo bien. Llegué al punto en el que me volví muy dura conmigo misma por la simple opinión de otra persona, y creo que la influencia tiene mucho que ver con el hecho de qué tan cercana sea la persona. ¿Por qué? Porque no fue la única persona que no estuvo de acuerdo con mi decisión, y sin embargo la opinión de la otra persona no es como si me hubiera afectado. Obviamente no afectó mi decisión porque yo seguí tomando la decisión que ya estaba determinada a tomar, pero sí afectó mis sentimientos, y como les digo, la otra persona no me afectó tanto como esta. Creo que tiene mucho que ver con los apegos y cómo dejamos que las personas controlen un poco la forma en la que pensamos. A veces cuando las personas, nuestros amigos, nuestros familiares, personas muy queridas han estado con nosotros en diversas situaciones que pues tal vez nos han hecho daño, y viceversa, cuando ya ha habido como una relación mutua de compañerismo en momentos difíciles, a pesar de que nosotros seamos nuestros mejores amigos, queremos proteger a nuestros amigos. Justamente como les decía en ese mismo podcast, nosotros queremos tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos nuestros amigos. Entonces pensamos, por ejemplo, si una amiga nuestra, un amigo nuestro tomó una decisión mala en el pasado, nosotros queremos pues evitarle que la tome de nuevo, ¿no? Y viceversa, si nosotros, que somos nuestros mejores amigos, hemos visto que hemos tomado cierta decisión y después nos damos cuenta de que no fue buena, por supuesto queremos detenernos en lo mismo. Pero ¿en qué momento nosotros dejemos de tener el control y nuestros sentimientos empiezan a tenerlo? Porque sí, también hay que hablar de eso. Somos humanos y tenemos sentimientos, y en la mayoría de las veces, me atrevo a decir, dejamos que todo se olvide, olvidamos todo porque nuestros sentimientos son los que dominan. Y no digo que eso esté mal, pero me pregunto entonces, ¿también somos influenciables por nuestros sentimientos? ¿Quién manda aquí, nuestra razón o nuestros sentimientos? Sé que eso es un tema muy controversial y que hay mucha gente que me va a decir una postura y mucha gente que me va a decir otra, pero yo quiero pensar entonces, nosotros estamos destinados, siguiendo esta teoría, a tener pues un pensamiento muy objetivo. Queremos pues razonar las cosas y tomar las decisiones de forma razonable, tener los pros y los contras y ver qué nos conviene más. Pero cuando nuestros sentimientos vienen y cuando las personas opinan y eso mueve nuestros sentimientos, nos damos cuenta entonces que nuestras decisiones son muy inestables. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, no sé, tenemos que tomar una decisión y tenemos lo que ya mencioné, nuestra lista de pros y contras, nuestras ventajas y desventajas, ya todo súper bien organizadito, un solo sentimiento puede hacer que cambiemos nuestra decisión completamente. Y no digo que eso esté mal, creo que esa es en parte la esencia de los seres humanos. Pero entonces, ¿somos influenciables por nosotros mismos? ¿O cuándo sabemos cuando nuestros sentimientos influyen en nuestra decisión y cuándo no? Lo digo porque pues siempre nosotros vamos a ver por nuestro bien, y nuestro sentimiento pues tal vez de empatía, si queremos llamarlo así, no sé exactamente cómo se le diga, nuestro sentimiento en el que queremos cuidar de nosotros mismos y ver por nuestro bien, de una u otra forma es un sentimiento que está influyendo en nuestra decisión, porque por supuesto son pocas las decisiones que tomamos sin pensar en nuestro bienestar, o pensar por ejemplo en el bienestar de otra persona. A veces tomamos decisiones que no nos parezcan bien a nosotros, a nuestra persona,
con tal de que pues la otra persona tenga bienestar. Ese también es un sentimiento. No hablar, por supuesto, de los sentimientos de amor, de tristeza, de felicidad, de enojo, porque esos también influyen mucho en nuestras decisiones. Nuestras decisiones tomadas con enojo o con tristeza pueden ser muy desastrosas, así como también las de amor y felicidad. ¿Por qué? Porque en el momento tenemos ese sentimiento y está entre comillas pues todo claro, porque es lo que nuestro corazón nos dicta. Pero cuando se pasa toda esa adrenalina del sentimiento, pues ya nos damos cuenta de que pues tal vez no fue la mejor decisión, ¿no? Y nos ponemos a cuestionar nuestros propios sentimientos. Y hay personas, y pues creo que debo de admitir que también es mi caso, que solemos ser muy duras con nosotros mismos porque dejamos que nuestros sentimientos nos dominen. Pero yo me pregunto en qué momento dejamos que nuestros sentimientos nos dominen exactamente. Para empezar, en qué momento nuestros sentimientos llegan a ser aceptables, ese sentimiento que empezamos a ver por nuestro bien y otros sentimientos no. O sea, si uno quiere pues ver por su bien, pero también pues es un poco malicioso y quiere el mal de alguna persona o quiere afectar a otra persona, ¿ese sentimiento sigue siendo aceptable? O sea, ya estamos viendo por nuestro bien, pero está bien, valga el juego de palabras. El resto nos ponemos a pensar mucho en las cosas de si nos van a hacer felices, si nos van a hacer tristes, y dejamos mucho que el efecto que va a tener nuestra decisión afecte la misma decisión. Y justamente todo esto son sentimientos. Pero bueno, regresando pues al tema principal, entre comillas, que les está hablando acerca de cómo la opinión de una persona influyó mucho, no en mi decisión, pero sí en el efecto que podía tener. A veces nos ponemos a pensar que si una persona no te apoya es porque quiere tu mal o porque no quiere tu bien. Y también es esto que les digo, que a veces hemos vivido mucho compañerismo, muchas experiencias de felicidad y de tristeza juntos o juntas, y nos damos cuenta de que no queremos que ese amigo así seamos nosotros mismos, no queremos que pasen por eso de nuevo. Y creo que siempre cuando damos una opinión o cuando dejamos que las personas nos influencien en todo, somos muy egoístas también, y ese egoísmo toca mucho la frontera entre el egoísmo bueno y el egoísmo malo. Cuando emitimos nuestra opinión acerca de X o Y cosa, pues obviamente estamos pensando en nosotros, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros haríamos en el lugar de la persona, y muy pocas veces pensamos en cómo esa opinión le va a afectar a la persona. Por ejemplo, a mí me sucedió mucho el año pasado que una amiga siempre me pedía un consejo para una situación que la verdad no era muy beneficiaria para ella misma y para su salud mental, y yo era muy franca en cuanto a mis opiniones. Yo ejemplificaba mucho, bueno, si a mí me pasara esto, bueno, si a mí me pasara lo otro y cosas así. Y por bastante tiempo, porque esa situación fue muy larga, así fue, y me di cuenta que esta amiga dejó de contarme las cosas porque pensaba que no la apoyaba, porque siempre hablaba de mí y no pensaba en cómo se sentía ella. Y cuando yo le pregunté cómo se sentía ella, dejé de pensar completamente en lo que yo haría y me puse a pensar en lo que tal vez era mejor para ella de dos lados, cómo iban a estar sus sentimientos y lo que más le convenía a la persona. Y a veces es más preciso, y es un consejo también para los que están escuchando esto, tomar decisiones que sean beneficiarias para tu corazón, aunque después pues traigan unas consecuencias pues un poco diferentes, ¿no? Porque muchas veces cuando dejamos que nuestros sentimientos o las opiniones de otra persona influyan en nuestras decisiones, perdemos la oportunidad de cosas que queríamos hacer, y tal vez no nos quedamos con las ganas en el momento, pero poco después sí decimos, yo debí de haber tomado esta decisión y me arrepiento de no haber vivido tal cosa, y cosas así. También está el otro lado de este egoísmo que pasa un poco la línea, que es que no pensamos en las consecuencias que nuestra opinión puede tener sobre una persona. Supongo que la mayoría de las veces que pues una persona te pide tu opinión de algo, lo digo por mi ejemplo, es porque esa persona te tiene confianza y tú conoces a esa persona, pero no sabemos, porque igual todas las personas cambian, cuál es el efecto que pues tu opinión puede tener en esa persona. Y las personas que son influenciables, tal vez no es que quieran quedar bien con todos, pero quieren que en las personas más importantes de su vida estén de acuerdo. Las personas influenciables a veces no están pues al 100% seguros de sus decisiones, y en parte eso está bien, por eso que dicen acerca de tener miedo está bien, porque eso significa que tienes algo que perder. Aunque tener miedo está bien porque eso es lo que necesitas, porque todas las decisiones a veces dan miedo. Pero si a veces tienes miedo y una persona pues no te da su apoyo como tal, una persona cuyo pues apoyo contabas, tú te pones mucho a reflexionar acerca de tus decisiones. Y a veces hay personas incluso que a esas personas de verdad no les importa.
lo que otras personas piensen, así sean las personas con las que siempre han contado para el apoyo, porque esperan el apoyo incondicional y llegan incluso al punto en el que esas personas dicen como de, no me apoyas, no importa, me tengo a mí mismo, y de una u otra forma está bien, pero ¿qué tan bueno o malo es que una persona se deje influenciar por las opiniones de otras personas? ¿Qué tan bueno o malo es que una persona se deje influenciar por sus propios sentimientos? ¿Cómo sabemos que existen opiniones? ¿Cómo sabemos que existen decisiones que no están influenciadas por X o Y razón? Fuera de cómo los demás pueden influenciar en nosotros, ¿cómo sabemos que nuestro sentimiento no está influyendo en nuestra decisión? Para empezar, ¿cómo sabemos que el hecho de que nuestros sentimientos influyan en nuestra decisión no es malo o es malo? Porque tenemos, o al menos yo tengo esa idea que yo sé que es errónea, de que uno debe de tomar las decisiones con la cabeza fría, de que uno debe tomar las decisiones sin influencias de sus sentimientos, de tristeza, de felicidad, entre otras cosas, porque eso puede tener repercusiones en el futuro. Pero es muy contradictorio en el momento en el que decimos no te dejes influenciar por nada, pero sí nos dejamos influenciar por nuestros sentimientos. Y regresando a cómo te dejas influenciar con otras personas, creo que es un poco complicado porque nosotros decimos que no, que la persona tome la mejor decisión, pero no pensamos en si nuestra decisión les va a afectar mucho o no. Nos concentramos mucho en las opiniones de nosotros mismos y en cómo nosotros lo viviríamos, y a veces eso está bien porque sí hay personas que dicen así como de si tú vivieras esto, ¿cómo lo manejarías?, ¿no? Pero olvidamos muchas cosas del contexto y creo que esto tiene que ver mucho con lo que he dicho de que nadie se va a sentir igual que tú. Nadie va a vivir lo mismo que tú viviste a pesar de que lo imagine. Y creo que debemos de dejar, sé que es muy difícil, pero deberíamos de dejar de influenciarnos por las opiniones de otras personas, porque al fin y al cabo los sentimientos que se van a mover, que se van a revolver, van a ser los propios, y de una u otra forma uno merece tomar la decisión egoístamente, en el buen sentido. Uno pues sí merece tomar en cuenta las opiniones de las personas porque pues por algo las pidió, ¿no? Pero uno merece pues sentir esa confianza de que va a tomar sus propias decisiones, y si se va a influenciar por los sentimientos de alguna persona, que sean los propios. ¿Por qué? Porque es diferente arrepentirte cuando tomaste una decisión por tus propios sentimientos a cuando lo hiciste por una persona. A veces cuando las cosas salen mal y tomaste la decisión por esa persona, te molestas mucho con esa persona y puede tener consecuencias muy horribles en el sentido de que ya no se hablen y cosas así. Y cuando tú pues tomas una decisión basada en tus propios sentimientos y sale mal, pues sí, te culpas a ti mismo, pero obviamente va a llegar un punto en el que te vas a perdonar. Tiene que ver mucho con el hecho de que uno tiene que aprender a estar solo y cosas así. Uno tiene que aprender que todo lo tiene que hacer uno, que aunque no sea lindo, todo el mundo tiene que tomar sus propias decisiones, y que a pesar de que los demás digan algo, la única opinión que importa es la de uno mismo. Siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando uno se deja influenciar, uno renuncia a quien es y comienza a ser como la otra persona, y tal vez las personas que nos dieron esa crítica, esa opinión, no lo hicieron intencionalmente, pero con todo el egoísmo no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Sí le pedimos a la persona que se ponga en sus zapatos e intentamos hacerlo cuando nos piden una opinión, pero no dejamos de ser nosotros mismos. Y también me gustaría decirles a las personas a las que alguien les llega a pedir su opinión que deberían de pensar en si eso va a influir en la decisión, porque muchos dicen algo y luego se libran de eso diciendo pero tú tienes la decisión final. Y pues sí, uno tiene la decisión final, pero las personas influenciables suelen cambiar mucho de opinión. Y si tú eres una persona influenciable, tú que me estás escuchando, déjame decirte algo que yo aprendí esta semana, que es que pues sí, podemos dejarnos influenciar por las cosas, pero al final del día no es que solo vayas a estar tú, pero al final del día las personas a las que les pediste la opinión no van a vivir las consecuencias de la forma en la que tú lo hiciste, y a veces todo este cambio de sentimientos está siempre en tu cabeza. Si tal persona opinó algo y cambió tu forma de pensar y piensas que todo el mundo va a pensar mal de ti si tomas esta decisión, o que no vas a ser feliz si tomas esta decisión o cosas así, piensa un poco en por qué la persona te dio esa opinión. Piensa un poco en por qué te estás dejando influenciar. ¿Acaso esa persona es muy importante en tu vida? Y bueno, si dices busca mi bien, ¿cómo sabe esa persona cuál es tu bien? Yo creo que la solución para las personas influenciables es siempre pedir la opinión a personas que estén fuera del contexto, personas que tal vez les tengamos confianza, pero que no se vayan a ver pues influenciadas, valga la redundancia, por el cariño que te tienen. ¿Por qué? Porque a veces el cariño
cariño puede cegar las decisiones, y si va a haber un cariño que va a influenciar las decisiones, debe de ser el tuyo. Y no hay nada de malo con que tus sentimientos influyan en las decisiones, siempre y cuando no sean decisiones radicales. Y aún así, si estos influyen en decisiones radicales, a veces uno debe de tomar ese tipo de decisiones, a veces uno debe de sentir miedo, debe de sentir confianza, debe de tomar decisiones impulsivas, porque todo el mundo tiene que tomar una decisión impulsiva en algún momento. Pero bueno, se me fue muy rápido este podcast, debo admitir, y me gustó tocar el tema porque siento que no es algo de lo que la gente hable mucho. Pero bueno, este ha sido pues el podcast de hoy, espero que les guste, espero que haya alguien que se haya identificado con esto, y pues bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. No olviden pues suscribirse, dar apoyo a este podcast, recomendarlo, y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio, no te lo pierdas.